Parte 4. El Valle del Viento Helado. Me encontré, para mi sorpresa, que había perdido el punto focal de mi ira. La ira, la frustración, el sentido profundo de pérdida una vez más quedó, hirviendo dentro de mí, pero el objetivo de esa ira se dispersó en un disgusto más general de la injusticia y la dureza de la vida misma. Tenía que continuar advirtiéndome a mí mismo de estar molesto con Draigo Kick. Qué extraña compresión resultó esa, una epifanía que rodó sobre mí como una ola rompiendo contra la playa de Luskan. Recuerdo vívidamente el momento, cuando sucedió al instante, mientras que la pérdida del punto focal me llevó muchos meses. Descansaba en mi habitación en la gran residencia de Draigo Kick, relajado en el lujo, comiendo buena comida y con mi propio pequeño anaquel de vino que el personal de Draigo había provisto, cuando me quedé mudo por mi afinidad hacia Draigo Kick o si no afinidad, tal vez, entonces mi ausencia completa de ira hacia él. ¿Cómo había ocurrido? ¿Por qué sucedió eso? Este señor neteriliano me había encerrado en la más terrible de las circunstancias, encadenado en la inmundicia en un calabozo oscuro y maloliente. No me había torturado abiertamente, aunque el trato de sus siervos había sido a menudo duro, incluyendo bofetadas y puñetazos y más que unas cuantas patadas a mis costillas. ¿Y no era la simple realidad de mi encarcelamiento una forma de tortura grotesca en sí misma? Este señor neterinos había expuesto una medusa a mis compañeros, a mi amante, y sobre mi único lazo que quedaba con esos codiciados días pasados. Se habían ido. Dalye, Entreri, Ambarkris, y Afafrenfere, convertidos en piedra y muertos por las maquinaciones de Draigo Kick. Sin embargo, habíamos invadido su casa, esa noción mitigante parecía siempre presente en mi mente, y solo crecía en intensidad, día a día, mientras mis propias condiciones mejoraban gradualmente. Y esa fue la clave de todo esto, llegué a reconocer. Draigo Kick había jugado un juego sutil y seductor con mi mente, y con la mente de Efren, mejorando poco a poco nuestra vida. Poco a poco, y, literalmente, en un principio, bocado a bocado, con la mejora de los alimentos tanto en calidad como de cantidad. Es difícil para un hombre hambriento abofetear la mano que le da de comer. Y cuando las necesidades básicas, como el alimento, dominan sus pensamientos, es no poco difícil acordarse de mantener la ira, o recordar por qué. Bocados sabrosos entregados con palabras tranquilizadoras roban esos recuerdos, tan sutil, tan gradualmente, aunque cada mejora sentido trascendental por cierto, que permanecía ajeno a mi propia animosidad menguante hacia el viejo brujo sombra. Luego vino la epifanía, ese día en mi habitación cómodamente equipada en el castillo de Draigo Kick. Sin embargo, aún con el recuerdo sombrío de los acontecimientos, me fue imposible reunir el nivel de furia que había conocido al principio, y difícil encontrar algo más que un rescoldo. Me dejé caer sentado ahí, preguntándome. Draigo Kick viene a mí con frecuencia, incluso a diario, y hay armas yo podría usar, de una botella de vino rota, por ejemplo. ¿Debo hacer el intento? La posibilidad de obtener mi libertad a través de la violencia parece remota en el mejor de los casos. No he visto a Efren en 10 días y no tengo idea de dónde o cómo encontrarlo. No sé incluso si él está aún dentro del castillo, o si está todavía vivo. No tengo ni idea de cómo encontrar a Genwibar, ni siquiera puedo tener la estatuilla de ónice por más tiempo. Y aunque lo hiriera de muerte al brujo y consiguiera escapar del castillo, ¿entonces qué? ¿Cómo puedo empezar a facilitar mi regreso a Faerun, y qué habría allí para mí, en cualquier caso? Ninguno de mis viejos amigos, perdidos a los vientos. Ni Dalye, o incluso Artemis Entreri. Ni Genwibar o Andar. Atacar a Draigo Kick sería el último acto de desafío, y uno hecho por un Drau condenado. Miro las botellas enclavados en sus cubículos diagonales en el estante del vino ahora, y en ellas veo que la promesa de dagas mortales está dentro de mi alcance. Draigo Kick viene a mí solo ahora, sin guardia, y aunque tuviera sus mejores soldados a su lado, he sido entrenado para atacar más rápido de lo que podrían bloquear. Tal vez el viejo brujo tiene guardas mágicas promulgadas por él para rechazar este tipo de ataque, tal vez no, pero en golpear así, yo estaría dando un grito de libertad y una negación contra este brujo que tomó tanto de mí, que encarceló a Genwibar y me costó a mis compañeros cuando vinieron por ella.
Pero solo puedo sacudir mi cabeza mientras me quedo mirando esas dagas potenciales, por lo que no voy a usar las botellas. No es el miedo a Draigokik lo que detiene mi mano. No es la desesperación de tal acto, la casi seguridad de que incluso si tiene éxito, estaría seguidamente provocando mi propia muerte, y es probable que en el corto plazo. No lo voy a matar, lo sé. Porque no quiero hacerlo. Y eso, me temo que podría ser la mayor epifanía de todas. Drizzt Do'Urden. 21 podría también beber. Los ojos de Beniago en la ciudad eran considerables, por supuesto, pero Luskan era un lugar grande, con muchos miles de ciudadanos y cientos, por lo menos, de visitantes, sobre todo en esta época del año cuando el clima favorecía a los barcos de vela y el comercio mercante estaba en pleno apogeo. Los informes filtrados que volvían a él en los últimos días habían causado preocupación a la gente de Bregan de Aerte. Drizzt no había sido localizado, pero otro Drow lo había sido varios, de hecho. Tantos, de hecho, que Beniago había llegado a preguntarse si Tiago y sus amigos Sorlarrin no habían creado una cierta invasión menor, o si Bregan de Aerte había comenzado a operar más abiertamente, y sin informarle. Después de la eliminación de esa segunda posibilidad, simplemente preguntó a Jarlasle. Beniago había ido en busca de respuestas. La primera que encontró, al menos, había resultado un tanto confusa, pero algo reconfortante también. Ellos no están aliados con Tiago, informó a Jarlasle. El grupo en la posada. Beniago asintió. Los Sorlarrin, entonces, razonó Jarlasle, pues ellos ya sabían que había un par de hombres entre el grupo, de la especie arcana, al parecer. Pero Beniago negó con la cabeza. Estos no son Sorlarrins, ni de Menzoberranzan en absoluto. Entonces, ¿por qué están aquí? Yo camino bajo la apariencia de un ser humano, respondió Beniago. ¿Quieres que me vaya y les pregunte? Y después de hacerlo, me entierren bien hondo en Menzoberranzan. Sarcasmo, respondió Jarlasle con una sonrisa. Por fin he llegado a comprender por qué he apoyado su ascenso. Nuestro próximo paso. Voy a hacer frente a estos elfos oscuros desconocidos inmediatamente, dijo Jarlasle. Tengo información de que Tiago no está en Gauntlegrim, ni tampoco sus siempre presentes compañeros, Rabel y Saribel Sorlarrin. ¿Hay espías en Gauntlegrim ahora? Estoy impresionado. Beniago se inclinó en una reverencia sarcástica. Ellos están a la caza, explicó Jarlasle. En la superficie cazando a Drizzt, entonces. Eso parecería. Beniago se inclinó de nuevo, más en serio ahora, comprendiendo su papel. Tiago lleva su nueva espada y escudo, sin duda, dijo Jarlasle. Y abiertamente, creo. Es demasiado vanidoso para envolver artículos tan magníficos, sobre todo porque cantan de su estatus, de acuerdo Beniago. De modo que encuéntralo. Beniago asintió con la cabeza y se fue a hacer precisamente eso. Sí, pero es una vida dura la que hay en las olas, explicó el viejo enano malhumorado, de Amus MC Windingbrook. Cogió su vientre mientras terminaba y disparó un gran eructo. Ambargris rió. He estado a bordo, te amuermas, respondió ella. He visto el agua, y más que agua, de principio a fin en la totalidad de mi giro y la curva del horizonte. No hay muchos de nuestros parientes y semejantes que hayan tenido esa vista, dijo un tercero enano a la mesa, más joven que el costroso anciano Barbagris, pero pareciéndose mucho a él tanto en la vestimenta como por ser el hijo del otro Estubie por nombre. Llevaba una gorra azul, caída hacia un lado, mientras que su padre llevaba una gorra similar de color rojo. La barba del más joven era de color amarillo, como la del enano más viejo había sido no hace tanto tiempo, antes de que la sal y el sol y los años la hubieran cambiado. Navegé a Puerta de Baldur, explicó Ambargris. Ella casi se añadió en el resto del itinerario, pero sabiamente se interrumpió, porque ella no quiso dar demasiadas pistas en cuanto a su anterior visita a la ciudad. Ni siquiera estaba usando su nombre, apropiándose de su lugar el nombre de su primo, o Maulvientos. Cabezdan podría estar buscándola a ella, después de todo, o peor, Draigokik. Y así fue como un viaje hacia afuera en mar abierto parecía una buena idea para la enana en ese momento.
Puerta de Baldur es una vela fácil, se burló el más joven de los MC Windingrooks. Sí, pero no he estado más abajo en la costa de la espada, mintió Ambergris. Aunque estoy esperando ver los desiertos de Kalimport. Ambos MC Windingrooks arrugaron la cara en disgusto ante eso. Todavía, dijo Ambergris con una risa a sus expresiones dudosas. Vosotros podéis expresarlo así, porque lo habéis visto. Pero yo no he visto nada más que las salas, la ciudadela de Advar, el camino a aguas profundas, y los puertos de Luskan y Puerta de Baldur. Y estoy con ganas de ver más. Sí, mucho más. Sería bueno tener otra de la familia y especie a bordo, admitió Deamus. Sí, y lo mejor es que ella es ella, y una muchacha bonita además, añadió Stubie, y levantó su pichel para brindar. Ambergris se apresuró a estampar su pichel contra el de él, disfrutando del cumplido, el sentimiento y las posibilidades. Tenía que construirse una nueva vida. Tenía que escapar de todo lo que estaba detrás de ella, tanto en lo emocional como en términos prácticos. Había pensado volver a Ciudadela de Advar, pero dada la noticia que tendría que entregar, se dio cuenta de que no sería bien recibida, y particularmente no si los dirigentes de ese complejo enano se dieran cuenta de que podría estar llevando al hostil señor Netheriliano en su dirección. Esta era la mejor ruta, y una que tenía la intención de hacer mucho más agradable. Apuró la jarra e izaron una segunda, vacía, alto, saludando a la camarera para que otra ronda en la mesa. Los MC Windingrooks estaban pagando, después de todo. Horas más tarde, dos enanos se balanceaban hacia afuera de la taberna, caminando temblorosos, riendo a carcajadas, sosteniéndose magnánimamente y ambos obviamente borrachos del todo. «¿Ese?» preguntó Tiago sus compañeros. «Esa», respondió Saribel Sorlarrin, asintiendo. «Ambergris, es su nombre». Navegó con Drist, y se fue con el Aluskan de puerto final. Los enanos arrastraban los pies al pasar, sin siquiera darse cuenta de las oscuras figuras en las sombras más profundas del callejón. «Aquí estaba nadar con mujeres patizambas», dijo el hombre. «Y a navegar con altos mástiles, muchacho», añadió la mujer lascivamente, y se enrollaron en esas, riendo y buscando a tientas liberalmente. Tan enredados y enamorados el uno de la otra estaban que evidentemente no se dieron cuenta de las tres formas, saliendo de la oscuridad detrás de ellos. Ravel miró a su alrededor y mirando a los otros del grupo, comenzó a lanzar un hechizo. Tiago, con Saribel justo detrás de él, levantaba Orcres, su escudo de tela de araña, y dio un paso rápido para cerrar la brecha. «Ah, pero tú me haces bien, mi señora». El hombre empezó a decir, pero cortó y comenzó a escupir en cambio, porque había entrado en una especie de tela de araña, los filamentos llenaban su boca. De hecho, ambos habían entrado en la red de Ravel, la hembra más plenamente que él, y la creación mágica, que se extendía desde el edificio a su izquierda hasta el poste de calle a su derecha, la agarró tenazmente. Aún escupiendo, el enano macho reculó y se liberó, volviéndose mientras tropezaba, y solo entonces tomó nota del guerrero elfo oscuro que se acercaba rápidamente. Con un grito de sorpresa, el enano sacó un largo y malvado cuchillo de su cinturón. Después de haber navegado la costa de la espada durante la mayor parte de su vida, y de haber sido entrenado por su padre desde su niñez, Stubie MC Windingrook seguidamente no era ningún novato en la batalla. Vio acercarse a los Drow y sus pensamientos se aclararon de inmediato, casi, por lo menos. Instintivamente, buscó detrás de él con la mano libre y empujó defensivamente a Windy hacia atrás, y por lo tanto, más lejos dentro de la red. Entonces Stubie ejecutó un maravilloso salto hacia adelante en bucle, apareciendo inesperadamente en pie y golpeando fuerte y rápido y certero. El cuchillo golpeó el escudo del Drow, pero si no rascó o repicó, ¿cómo haría contra un escudo de metal? Tampoco hizo un ruido zank como si hubiera golpeado contra la madera. Más bien, salió un sonido ahogado, como si hubiera golpeado una gruesa manta. Stubie no esperaba que al primer golpe fuera a ganar, pero quería usarlo para llevar ese escudo solo un poco hacia un lado, y en ese sentido, lo logró. Se retractó rápidamente, o lo intentó. Su cuchillo se pegó a ese curioso escudo. ¿Qué? Preguntó el enano con incredulidad, y tiró con todas sus considerables fuerzas, y,
efectivamente, tiró libre la hoja. Pero mientras caía hacia atrás, sintió la mordedura de una excelente espada Drow. No era una herida mortal, sin duda, pero aún así una dolorosa, un corte a través de la quema de su hombro izquierdo. Dolor y ardor. Ardiendo por el veneno. Vidrinat, se llamaba la espada de Tiago, o canción de cuna en la lengua común, porque estaba impregnada del infame veneno Drow del sueño. El enano se apartó. Llamó a su compañera para huir, pero sus palabras se arrastraban. Él levantó su largo cuchillo para defenderse o atacar, pero su movimiento resultó lento. Tiago arremetió a fuerza bruta, llevando el escudo, y el enano giró desesperadamente. En el último momento, el Drow levantó de un salto alto, pero mantuvo su escudo hacia abajo caído, recogiendo la débil puñalada. En el aire, el Drow revirtió su sujeción sobre canción de cuna y hundió la espada hacia abajo mientras descendía. La fina hoja, casi transparente, pero brillante con el poder de los diamantes y las reflexiones internas intermitentes de los faroles de la calle, se clavó a tope justo al lado del cuello de marinero enano, chascando por fuera de la clavícula y se hundió más profundo, penetrando fácilmente músculo y cartílago. En la calle, después de avanzar laboriosamente en las delgadas membranas del hechizo de Ravel, Ambergris chilló con horror y salió corriendo. «Cogedla», Tiago reprendió a sus compañeros. «Paradla». Arrancó la espada cuando el enano cayó al empedrado y ni siquiera se molestó en limpiar la hoja ensangrentada, mientras emprendía la persecución. Vidrinat no necesita de limpieza, pues la fina hoja no sufriría mácula de la sangre de un mortal. Balanceándose cómodamente al costado de Tiago, la hoja empezó a humear. La espesa sangre del enano flotaba lejos en el aire de la noche, mientras la fuerza de vida de la criatura se disipaba en el éter. Ambergris giró en una calle lateral y cayó hacia atrás contra el edificio para recuperar el aliento. Hizo una pausa para escuchar, pero luego recordó la identidad de sus perseguidores. Ella no quería oír hablar del acercamiento de los elfos oscuros. Se deslizó en silencio fuera de la calle, con la espalda aún a la pared. Entonces cayó en la oscuridad cuando la pared, de alguna manera, desapareció tras ella. Se encontró en una burbuja sin luz, un área de la nada. Trató de volver sobre sus pasos, pero solo había negrura terciopelada y una pared frente a ella y el suelo debajo de ella, sin nada a que agarrarse o trepar. Saltó y llegó a lo más alto que pudo, pero no había nada. Solo un agujero. «Bueno, malditos seáis entonces», gritó ella. «Mostraos elfos miserables y acabad con esto». Nada. La enana volvió unos pasos, luego arremetió a fuerza bruta de regreso a la pared golpeándola con toda su potencia. Dio delante de ella, solo lo suficiente para absorber su golpe. Nada. Ella tomó rompecráneos y entró en un frenesí, balanceándose en el aire vacío y golpeando las paredes. En poco tiempo, se puso las manos en las caderas, inclinando su maza contra su cintura, jadeando y resoplando, y se dio cuenta de que los Drow probablemente estaban esperando exactamente esto, que ella misma se agotara antes de que se iniciara la lucha. «Va, tonta tú», se regañó por fin, y maldijo el whisky. Se centró entonces y trató de recordar las palabras de un hechizo simple. Su luz mágica llenó la pequeña habitación, con paredes de negro y 3 metros cuadrados. «Deberían haberse ido pronto», dijo una voz detrás de ella, y Ambergris casi saltó de sus botas. Se dio la vuelta, tomando su maza, para ver un elfo oscuro sentado cómodamente en un rincón. Llevaba una camisa blusada púrpura bajo un chaleco negro y drásticamente corto colocado cuidadosamente en finos pantalones negros. Un parche en el ojo adornaba su rostro cuando se asomó por debajo del ala de uno de los más grandes sombreros que Ambergris había visto en su vida, una cosa grandiosa con un lado levantado ceñido y sujetando una pluma púrpura enorme. Parecía indiferente a su postura agresiva y su gran arma, y se puso de pie casualmente, se inclinó con gracia, y dijo, «Jarlasle, a su servicio, enana encantadora». El nombre sonaba familiar para ella. ¿Drizzt había mencionado a este? ¿O Entreri, tal vez? Ah, pero ¿quién es para ser Jarlasle, y dónde está mi Stubie? ¿Stubie? El enano que te acompañó fuera de la taberna, respondió Jarlasle, y se encogió de hombros.
Probablemente muerto. El trío que te persigue no sabe lo que es ser una cuadrilla misericordiosa. ¿Y qué es Harlasle para ellos? Un enigma. Se inclinó de nuevo. Como me gusta que sea. Y tú eres Amber Grisel O'Maul, de los O'Mauls de Advar, correcto. Windy, corrigió Ambergris después tontamente y asintiendo con la cabeza instintivamente. Harlasle suspiró y se echó a reír y dio un paso hacia ella, y Ambergris levantó rompecráneos más alto. Viajabas con Drizzt Do'Urden, dijo Harlasle, un amigo mío. Y con Artemis Entreri, que una vez fue un amigo, pero ahora probablemente me mataría. No tienes que preocuparte por eso, dijo Ambergris. Harlasle miró con curiosidad. Ven, dijo un momento después y se quitó el sombrero y lo agitó y las paredes negras alrededor de ellos cayeron, simplemente doblándose a la tierra para revelar que estaban en el interior de una habitación sin ventanas. Ambergris miró a la pared cerca de ella con asombro, pensando que debía haber sido el muro del callejón donde había estado agazapada al caer en esto, sea lo que sea. Da un paso al costado, Harlasle le había mandado, y él hizo un gesto a la sección libre del suelo y la siguió en esa dirección. Entonces agarró el borde de la habitación en la que habían estado, que más bien parecía una sábana grande, entonces, o quizás un mantel negro. El Drow dobló las muñecas y toda ella pareció encogerse, y repitió el movimiento una docena de veces. Levantó el pequeño paño negro y lo hizo girar sobre un dedo levantado, y luego lo metió cuidadosamente en su gran sombrero. ¿Por qué no tengo que preocuparme sobre Artemis Entreri?, preguntó Harlasle. Está muerto, respondió Ambergris. Y así está Dalye y mi amigo monje Afafrenfere. Ella podía ver claramente la expresión alicaída usado por Harlasle, y ella sabía que era un fiel reflejo de la conmoción y el dolor. ¿Y Drizzt? Ambergris encogió de hombros. Me vas a dar un informe completo, declaró Harlasle. ¿Y si no? Oh, lo harás, dijo el Drow, su tono de repente cambió. Una puerta de la habitación se abrió de golpe y luego un enano de aspecto temible y barba negra se estrelló en la habitación, un par de manguels de adamantina atados en diagonal sobre su espalda, sus pesadas bolas rebotando sobre los hombros. El camino está despejado, dijo. Esos elfos oscuros se han alejado. Despejado todo el camino hasta Ilusk. El enano asintió. Vamos, pues, bella dama, dijo Ambergris. Permítenos ponerte a salvo. De hecho, coincidió Harlasle. A salvo, en un lugar en el que me vas a contar tu historia. Ambergris lo miró con recelo. Lo harás, le aseguró Harlasle a ella, con tono sepulcral aún, cada sílaba y la inflexión completamente controlada y llena de confianza. De una forma u otra. Ambergris tragó con fuerza, pero alivió su maza hasta el suelo. O los dos, le habían salvado la vida, sin duda, y ella ya sabía que iniciar una pelea con ellos no podía ser la cosa más inteligente que jeque. Estuvieron al otro lado de la ciudad en poco tiempo, trasladándose a la región encantada de Luskan conocida como Ilusk. Desde el nivel del suelo, no parecía más que un antiguo cementerio y la ruina, pero dentro de esas tumbas había túneles secretos que llevaban a una sección subterránea de la ciudad que pocos conocían. Bregan de Aerte se había apropiado de este lugar en los últimos tiempos, convirtiendo las cámaras subterráneas en su escondite. No debes estar preocupada, el enano de aspecto rudo aseguró a Ambergris un poco más tarde cuando caminaba por las cámaras, con elfos oscuros alrededor, observando con curiosidad. Estás con Harlasle ahora, y nadie hará un movimiento contra ti. ¿Así ha dicho?, le preguntó Ambergris insinuante. Atrogate de Advar a tu servicio, hermosa dama, dijo, haciendo una reverencia. Advar. Hace mucho tiempo, explicó Atrogate. Mucho antes de que tú nacieras. Te contaré mi historia, si estás interesada, pero esperaré un poco, hasta que Harlasle lo haya hecho contigo. Si sigo viva, pensáis vosotros. Oh, pero vas a estar viva, no lo dudes, buajajaja, rugió Atrogate. Harlasle es un enemigo feroz, pero es un amigo más feroz, y él ha estado designando a Drizzt y Entreri entre sus amigos durante un siglo y más. Él dijo que Entreri lo quiere matar. Va, solamente un malentendido, le aseguró Atrogate.
Entraron en una sala lujosamente amueblada, llena de almohadas confortables y una gran solera y un escritorio grande y una silla. Harlas le esperó a que los enanos pasaran, luego cerró la puerta. Cada detalle, dijo Ambergris. Y puedes empezar por decirme por qué fuisteis al páramo sombrío en el primer lugar. Para conseguir al gato. El gato. Un amigo de Drizzt, ¿te llamas a ti mismo?, preguntó Ambergris con suspicacia. Ah, Denwyvar, respondió Harlasle a sabiendas, pero luego negó con la cabeza como si eso no tuviera ningún sentido en absoluto para él, que por supuesto, no era así. Los 5 fuisteis a rescatar. 6, interrumpió Ambergris. Efren el Tiefling nos llevó. Fue él mismo quien nos dijo que Lord Draigo tenía al gato de Drizzt. Harlasle ojos se abrieron como platos, y Ambergris podía ver que había encontrado algo de importancia en esa idea, aunque lo que fuera, ella no lo entendía. La enana tomó una respiración profunda y fue directa al asunto. Veían por el ojo de la bestia, comenzó Ambergris, y se tomó su tiempo y debidamente contó aquel día oscuro en el páramo sombrío. Observó la mueca de dolor de este drow tan curioso cuando ella le habló de la medusa y el destino de 3 de sus compañeros, en particular el de Artemis Entreri, y le pareció una reacción honesta de dolor. ¿Y qué de Drizzt y ese joven Tiefling, Efren?, preguntó Harlasle cuando hubo terminado, y después de haberse tomado un tiempo largo para recobrar la compostura. Se cayó por una trampa en el suelo, y luego. Ambergris se encogió de hombros. Fuera de mi vista y yo estaba escapando por mi vida. ¿Pero les oíste? Estaban gritando abajo. No, yo no puedo decir que sí, pero la pelea fue en su totalidad y por eso no podría hacerlo, incluso si estaban gritando desde justo debajo del piso. No es que sea de importancia, añadió, sacudiendo la cabeza. Lord Draigo no es uno con quien jugar. He visto lo suficiente de ese en mi época con Cabesdan. Se detuvo en ese desliz, y en la intriga que ello llevó a la cara del guapo drow. «Me vas a contar acerca de eso, también», le aseguró Harlasle. «Sí», dijo la enana con un movimiento de cabeza. «Pero primero, termina tu relato». «¿Por qué dices que no importa?» «Lord Draigo no sabe de misericordia». Harlasle asintió. «Pero hasta donde tú sabes, ellos estaban vivos cuando huiste del castillo». «Sí», respondió Ambergris. Ella bajó los ojos. Cuando lo puso de esa manera, ella pareció bastante cobarde. Harlasle asintió con expresión pensativa. «¿Qué estás pensando?», preguntó Atrogate. Eso rompió la contemplación del drow. Se puso de pie y asintió. «Mira por sus necesidades», le indicó Atrogate, luego Ambergris, dijo, «lo has hecho bien, bella dama. En sobrevivir a eso a lo que muy pocos podrían, y has hecho bien en confiar en mí. Tus palabras son más que apreciadas. Vamos a hablar de nuevo, y pronto». «¿Y estoy presa yo?», preguntó. «Debes permanecer aquí», dijo Harlasle. «De hecho, insisto en ello. Esos 3 que te persiguen lo harán sin tregua, te lo aseguro, y no se les puede derrotar». «¿Así me estás pidiendo que me quede aquí?», preguntó con incredulidad Ambergris. «Son drow, tú eres drow». «No van a venir aquí», le aseguró Harlasle. «Incluso si lo hacen, no sabrán que estás aquí, y seguramente no se moverían en tu contra en este lugar. En cualquier caso. Otros me vieron entrar». «Confía en él», Atrogate le dijo, dándole una palmadita en el brazo. Harlasle hizo una seña a su compañero enano. A continuación, se quitó el sombrero hacia Ambergris y salió fuera de la habitación. «Perisulfvinder preguntó sobre Drizzt específicamente», dijo Harlasle a quien murió el tiempo después, en una habitación diferente, pero aún en las entrañas de Ilusk. «Esto es más que una coincidencia». «Sí», respondió Kim Muriel, permitiendo que su escepticismo se viera. Harlasle se había presentado con un poco de información en los últimos momentos, y con una propuesta que parecía muy arriesgada y peligrosa para más que Harlasle. «Esto es más grande que Drizzt», le recordó Harlasle. «Los señores de Netheril sospechan algo de gran importancia, y parecen estar interesados en aquellos que creen favorecido por los dioses,
Y sospechan que Drizzt podría estar entre ese grupo, como discípulo elegido de Lady Lold. Kim Muriel se rió en voz alta o un acontecimiento raro en el de hecho ante esa idea. Sé que piensas que es absurdo, dijo Harlasle. Ciertamente parece que sí, pero por otro lado, ¿no podría Drizzt Do'Urden llegar a ser el instigador perfecto de lo que Lord más caro anhela? Trajo una gran parte del caos a Menzoberranzan, después de todo. Ni siquiera es importante si esta teoría particular de Drizzt es cierta o no, añadió Harlasle. Lo único que importa es que los Shadowbar creen que podría ser verdad, y teniendo en cuenta los movimientos de la Reina Araña en los últimos tiempos, seríamos negligentes en dejar que esto pase. Con ese razonamiento, si te vas a encontrar que Drizzt está vivo, y te las arreglas para traerlo de vuelta, no estaríamos obligados a entregarlo a Tiago Baenre, o a tu hermana que gobierna Menzoberranzan. Aunque estuviéramos muy unidos, no lo haría, respondió Harlasle con honestidad y sin rodeos. Tampoco voy a permitir que lo hagas. Sin embargo, pides mucho de mí y de Bregan de Aerte. Sí, respondió Harlasle uniformemente. Estás loco. El costo será enorme, ¿estás dispuesto a pagarlo por eso, Siblit? Sí, por ambos, y te aseguro que estoy loco en ambos sentidos de la palabra. Entonces te voy a relevar de cualquier comando. No, debes concédeme esto, con toda la fuerza de Bregan de Aerte. ¿Y cómo va la casa Baenre y el Consejo de Gobierno de Menzoberranzan a ver tal acción?, preguntó Kim Muriel. Draigo Kik lo tiene porque cree que Drizzt es el elegido de Lold. Qué buenos ciudadanos de Menzoberranzan podrían Bregan de Aerte ser si permitimos que esto se sostenga. Kim Muriel solo podía reír de nuevo a la tozudez implacable de Harlasle. Envíame a Grom, te lo ruego, dijo Harlasle. Kim Muriel lo miró con escepticismo. Lo que buscas de tu hermano está fuera de los límites de tu argumento. Lo exijo, aclaró Harlasle. Y voy a pagar a mi querido hermano con mi propia moneda. Y cualquier riesgo que esto conlleve además correrá a cargo de Harlasle solo. Harlasle asintió con la cabeza y Kim Muriel cerró los ojos, convocando los poderes psiónicos para hacer lo que Harlasle había solicitado. Harlasle esperaba con impaciencia la puerta mágica y de hecho, con tanto entusiasmo como no había tenido por nada desde que había viajado de nuevo a la fosa en Gauntlegrim con Drizzt, Bruene, Dalye, y Atrogate a poner al primordial de fuego en su prisión mágica. Harlasle se sentía vivo de nuevo. Entendía las probabilidades, y la posibilidad de que fuera demasiado tarde para el bien de cualquiera de los que habían ido a la guarida de Draigo Kik. Pero a Harlasle le gustaban los pronósticos adversos. De hecho, vivía para ellos.